empezar, estamos hablando de desaparición forzada, que no es cualquier tipo de desaparición. Es una desaparición que se hace por un elemento del Estado o por un particular que tiene el apoyo y el consentimiento de ese elemento del Estado, y que además por el otro lado hay un ocultamiento de esa desaparición. Entonces creo que aparte de que en la parte de la prevención, en cualquier problema hay una parte de visualización, es decir, cuando llamamos la atención sobre el problema o sobre una parte del proceso que está teniendo problema, y quizá no pase nada al principio, pero ya por lo menos estamos diciendo, levantando la mano y diciendo aquí pasa algo. Y entonces a mí me parecería muy loable la parte de la prevención y la parte de la capacitación a los policías para saber las consecuencias. Sin embargo, a mí me parece, y desde la parte legislativa, México no es un país que necesita más leyes, sino que las leyes que ya existen se cumplan. Y entonces estamos sumidos, ayer decía en otra mesa, parecería que tenemos unas instituciones esquizofrénicas, en donde por un lado le decimos que a una mano le decimos que haga una cosa y a la otra hace la cuestión contraria. Y entonces tenemos la capacitación de los policías, pero desafortunadamente, por ejemplo, en Michoacán tenemos dos instituciones que capacitan policías. Una es el Instituto Estatal de Formación Policial y la otra es la Academia Regional de Occidente. Y resulta que en estas dos instituciones nuestros policías van a capacitarse, pero lo que sucede en la realidad, desafortunadamente, es que una capacitación inicial, por ejemplo, que debe de durar alrededor de 900 horas, pues solo dura 900 horas en el papel. Y entonces sí tenemos estas capacitaciones, y a lo mejor le podríamos aumentar algo más sobre la desaparición forzada, pero ¿qué nos ganamos si lo que va a suceder es que solo en el papel, porque así sucede, vayamos a tener a los policías yendo el lunes y el martes para firmar las listas y yéndose con absolutamente nada de conocimiento? Y lo digo porque lo sé y tengo la vivencia y la experiencia en ese campo. Entonces a mí me gustaría más el ejercicio en la parte de la prevención, que acompañáramos. A mí me parece muy loable más bien el trabajo que hace la sociedad civil organizada, porque visualiza, acompaña durante los procesos. Y entonces, por ejemplo, estuvimos en el proceso cuando se integraron las mesas de seguridad y justicia, y entonces la sociedad civil organizada iba verificaba que efectivamente se estuvieran realizando determinados procesos. Y entonces, en ese momento, cuando se iniciaron las mesas, que fue cuando estaba la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Social de Michoacán, se obligó prácticamente a las autoridades de justicia y de procuración a que se sentaran a escuchar cuáles eran los problemas sociales sobre que estaban aquejando a la comunidad, precisamente, y que no se tenía la confianza, porque no se tiene la confianza, no hay una legitimidad social ni de la policía ni de la procuraduría respecto de tener la facilidad de que el ciudadano se acerque. Y entonces es más fácil que yo me acerque con una organización social como Coparmex o como Amnistía y le diga, fíjate que me está pasando esto. Y entonces ya ellos en una mesa de seguridad lo exponen con las autoridades y le dicen, pues está pasando esto, pero no van a tu institución porque no te tienen confianza. Entonces, igual me parecería que también debería de haber una contraloría social, un comité social, que acompañara estas partes de las actividades, porque si dejamos a la autoridad sola, desafortunadamente hace lo que le da la gana. Y entonces no sucede más que en el papel. Y por la otra parte, me gustaría también llamar la atención en la parte del registro de personas. Al final, cuando ya sucedió la desaparición,
que aparte pues es una cuestión muy difícil, yo creo que más difícil, por eso es un delito que impacta bastante, porque no termina, o sea, la angustia, el dolor de la familia no termina, porque hay una incertidumbre. Yo como familiar de una persona desaparecida, jamás voy a aceptar que mi familiar ha muerto porque no sé ni tengo la certeza de dónde está el cuerpo. Entonces, para mí siempre va a estar vivo hasta que no se demuestre lo contrario. Y entonces esto lleva a un desgaste físico, psicológico, emocional, etc. Y entonces, pero también podríamos aliviar a estas víctimas y a estas familias con el hecho de tener un efectivo registro de muestras de ADN. Desafortunadamente nuestros registros, por ejemplo en la Procuraduría, pues los registros que se tienen o los esfuerzos de registros de las diferentes entidades federativas pues son digamos pequeños esfuerzos y pequeñas muestras, pero no hay un registro confiable, incluso porque también necesita que la víctima se acerque y diga y dé la muestra, etcétera. Entonces, sí también, quizá ahí también se necesita el acompañamiento de la sociedad civil organizada para que con confianza, a lo mejor no ahí en el CEMEFO, que es donde se realizan, o no ahí en la misma, tenemos años pidiéndole a la Procuraduría que separe el Instituto de Ciencias Forenses para que no esté en ese mismo lugar. Y entonces vayan los familiares con, digamos, mayor confianza para que entreguen las muestras y para que si el cuerpo apareció en Tamaulipas y pues yo estoy en Michoacán, pues se haga un recorrido por todo el registro para ver si hay un match con la muestra que yo estoy entregando. Muchas gracias. Bueno, también agradezco la invitación que hacen a Amnistía Internacional en el capítulo de Michoacán. También comparto las opiniones que ya han externado y solo me gustaría como mencionar ciertos puntos que me brincan un poco y que también aplaudo mucho. La parte que mencionan del documental y la cuestión para recaudar fondos me parece sumamente valiosa porque no solo las personas o las familiares de las personas que son víctimas de una desaparición forzada están como aisladas o son de forma indirecta, de hecho también son reconocidas como víctimas tal cual. Entonces ellos son lo que significa que tienen que haber tenido una violación a sus derechos humanos de forma directa, o sea, si es directo el daño que se les hace al haber privado al haberse hecho una desaparición forzada a las personas. Esto porque pues no solo hacen una serie de cambios en su vida para poder generar esta búsqueda de sus familiares, sino porque también muchas veces son buscados para seguir ciertas represalias de no ya solo lo que se le hizo a su familia, sino a ellos mismos, lo cual viene a modificar totalmente su estilo de vida. Entonces, esta parte de dar la economía suficiente para que no puedan perder su patrimonio o muchas otras razones, se me hace sumamente valioso, pero en la parte de dar la capacitación para que sean los mismos familiares quienes sigan generando la búsqueda, sí es algo necesario y urgente, me atrevería a decir, por la situación y el contexto actual que vivimos en Michoacán. Sin embargo, me parece que se puede dejar un poco de lado la responsabilidad que tienen las autoridades para tomar cartas en el asunto, porque al fin de cuentas son ellos quienes deberían de estar haciendo esta labor de investigación y de averiguación, más no los familiares que ya han sido pues víctimas de este delito. Entonces, eso es como una parte que quería señalar. Y también lo que mencionan de la capacitación a las autoridades, me parece sumamente fundamental, pero no solo el capacitarlos, sino sensibilizarlos, porque puedes tener capacitaciones sobre cualquier tema, pero si no entiendes la importancia de la labor que eso significa para
para las demás personas, o que incluso tú podrías estar dentro de una situación y no sabes qué tantas implicaciones tiene eso, no vas a realizar de forma adecuada ese mismo trabajo. Entonces, no solo esto de capacitarlos, sino sensibilizarlos en todos estos aspectos, es decir, mencionarles todas las consecuencias que tiene que se hayan cometido este delito en contra de las víctimas. Y otro punto sería, pues, la idea me parece como súper chida, pero creo que se puede hacer como un vínculo aún mayor, sumando esfuerzos con asociaciones o no sé, otro grupo de personas que ya estén enfocadas a estos temas, porque las alianzas siempre motivan o hacen que se puedan aterrizar de mejor manera y que hagan más sencillas pues estos programas o estos proyectos. Entonces sería como forma de, o sea, manera de centralizar, es un emprendimiento social, va dirigido a la sociedad. Queremos potencializar esta parte y después René va a hablar sobre hacer un vínculo con el gobierno, porque está probado en todo el mundo que no existe una sociedad civil que no pueda funcionar sin su gobierno. Entonces, nos pidieron hacer estos dos enfoques, pero nosotros sabemos que no existe uno sin el otro. Pero sigan proponiéndonos, sí, por favor. O sea, la idea de este proyecto era tener dos puntos de vista. Uno desde el enfoque social, que era ayudar a los colectivos, que también agradecemos sus ideas, entendemos muy bien lo que nos acaban de aportar, pero también tenemos el otro lado, que es el enfoque de gobierno, ¿no? Que es lo que ha estado fallando y es lo que nosotros estamos viendo. No sé si quería comentar algo. Sí, no, pero primero otro. Sí, porque vamos a ir a ahondar ahora en el enfoque de gobierno. O sea, tema. Okay, sí, Perdón, yo nada más digo, si me permiten, previo a que ya nos vayamos al enfoque del gobierno, que estamos viendo la parte de la sociedad civil, yo creo que es importante inclusive que al momento que ustedes van a hacer este proceso de acompañamiento hacia las víctimas y que tienen que ser justamente desde la sociedad civil, digo yo a lo mejor lo que les puedo recomendar es también tener un grupo multidisciplinario de apoyo para ustedes. Creo que el tema del apoyo psicológico es súper necesario en esos momentos para los familiares de las personas que ustedes van a estar realmente acompañando. Y la parte jurídica también es fundamental, porque hay que explicarles los procedimientos, cuáles son las etapas ante las instancias de justicia, qué es lo que hay que acreditar, etc. Entonces yo creo que parte del trabajo que ustedes van a realizar se va a requerir un acompañamiento justamente de la sociedad civil con un grupo multidisciplinario que a la par de que trabaje con ustedes dé atención en ese momento a las víctimas que seguramente van a ser en cantidades que no se imaginan. Entonces eso lo sugeriría como parte de sociedad civil, perdón. Gracias. Sí, yo antes de pasar al otro tema, tengo dudas en cuanto al presupuesto, porque yo creo que todos los proyectos requieren de tener establecidos los presupuestos. Por ejemplo, ustedes aquí hablaban de generar o de construir una plataforma. Yo creo que tú eres el adecuado para decirnos cuánto cuesta una plataforma y también el mantenimiento de esa plataforma, porque no nada más es como voy a tener una plataforma, pero en determinado momento va a colapsar y tienes que estar dando mantenimiento. Entonces, ¿cuál es el presupuesto que ustedes tienen destinado para este proyecto en comparativa con la recaudación de fondos que ustedes planean obtener de los documentales? Porque los documentales a lo mejor en determinado momento va a ser un ingreso latente, pero después del tiempo yo les preguntaría a ustedes, ¿van a seguir adquiriendo esa misma cantidad con base en nuevos documentales o siempre estarían con ese documental? ¿Ya hicieron ese contraste? Porque yo sí tengo la duda respecto a eso. Sí, ahorita estamos viendo la viabilidad de las ideas. O sea, al final estas ideas fueron las que se propusieron, o sea, que llegaron a la conclusión en la primera mesa de diálogo. Entonces vimos la necesidad y decimos, ok, lo que necesitan ellos es un apoyo económico, pero ¿cómo lo hacemos autosustentable, no? Ajá. Entonces estamos viendo la idea de llevar la información para poder llevar a cabo un documental, pero eso ya sería mediante alianzas. Ah, ok, sí, porque el proyecto como tal sí es interesante, pero sí es importante que tanto ustedes chequen que sea algo que no nada más es como ahorita lo resuelvan, sino que de verdad tú veas a 10 años y que mantengas el monitoreo y estas cifras calculadas, porque el problema de las políticas públicas es precisamente que no se llevan a cabo con base en cifras o con base en que tú lleves el nombre tal cual de la persona y de la familia y toda una estructura. ¿Por qué? Porque pasan 10 años y ya se te olvidó o ya ni siquiera tienes idea de qué persona ayudaste, ¿no? Entonces yo creo que sí sería importante tener esas ideas. Yo,
Bueno, primero felicidades por la iniciativa. Hay varios puntos que quiero tocar. Hablaban de primero crear una plataforma como el paso 1 de esta serie de emprendimiento, de parte del emprendimiento social. Yo hablaré de un paso 0, que es la parte que mencionaba Elvia, hacer un diagnóstico de referencia, que se me hace algo que es clave en esto. Y les voy a platicar un poco la experiencia que tuvimos. Fui parte de los organizadores que hicieron el primer hackathon en el país hecho por un gobierno en México. Esto fue en una administración municipal en Zapopan, y los resultados fueron buenísimos, porque pudimos desde adentro del municipio hacer una recolección de datos y poder hacer una radiografía entera de todo lo que estaba sucediendo a nivel municipal y hasta estatal. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, a la hora de hacer cruces de datos, agarrábamos hojas de Excel que llevaban 10 años en servidores de gobierno que no se utilizaban, de Secretaría de Desarrollo Social y otros de Seguridad Pública. A la hora de hacer ese cruce exactamente, aparecieron cosas interesantísimas. Se crearon estos mapas de calor. Uno que a mí me sorprendió mucho fue que en el anillo periférico de zona metropolitana de Guadalajara, de repente empezaron a aumentar los crímenes de manera efervescente. Y fue debajo de un puente peatonal en donde se había roto una luminaria, se fundió. Así que pasaron de tener 10 crímenes al año a tener 80 y tantos al mes, una cosa así. Se repara la luminaria y de nuevo se arregla el problema. Entonces, a partir de hacer diagnósticos como estos, que por cierto, el Banco Mundial tiene un equipo especializado en hacer diagnósticos a nivel municipal, ese contacto se los puedo dar. Yo vería el paso 0 de esta manera: hacer un diagnóstico de qué son los datos que tenemos aquí en Morelia, qué datos tenemos a nivel estatal, y a partir de hacer una recolección de datos se tiene que hacer algo más, se tiene que estandarizar esto a partir de lo que se llama las 5 estrellas de Open Data, que es algo que crea Tim Berners-Lee, que es uno de los padres fundadores de Internet, un científico inglés, y dice entre varias cosas que la data tiene que ser anónima, es decir, que no puedes apuntar a personas, que además de eso no puede ser propietaria, no puede ser de algún sistema operativo, no puede ser de Windows o de Mac, tiene que ser libre, que tiene que ser reutilizable y que tiene que ser catalogable esa data, para que ya después se pueda poner en servidores y sean datos ricos que realmente apunten a cosas. No pueden ser datos aislados que no te den información funcional. Entonces, a partir de que se tienen las 5 estrellas de Open Data, que muchos gobiernos aquí en México se quedan en la estrella número 2 o 3, esto es, por ejemplo, tener facturas en los servidores de gobierno en fotos de las facturas o fotografías de datos. De nada sirven las fotografías porque no las puedes manipular, necesitas pasarse a archivos de Excel, y de Excel a archivos separados por comas que cualquier sistema operativo lo puede recibir, y a partir de eso ya se hacen apps, ya se hacen aplicaciones web, ya se hacen infográficos. Otra parte en la que estoy involucrado fue en la de capacitar a periodistas. Dimos talleres de Open Data para periodistas, talleres de lenguaje de programación R. R es un lenguaje muy poderoso para poder tomar teradatos de información y poder procesarlos y poder tener ahora sí una interpretación de todos los datos que están volando allá afuera. Porque hasta que no tengamos esto, le decíamos en la mesa anterior, no vamos a poder ver el tamaño del problema. Y pasa mucho cuando son temas escabrosos como estos datos se entierran, estos datos se queman, simplemente no se está hablando de eso. Así que es necesario tener esa radiografía como paso 0 a la plataforma, y la plataforma necesita tener muy buena criptografía, necesita tener datos cifrados, necesita poder tener una infraestructura. Afortunadamente no tienen que gastar un peso en eso porque ya existe de manera libre, open source, ya hay personas acá en México que están trabajando con esto. Hubo un grupo de hackers, y hackers en el buen sentido, cibercriminal, cracker y hackers son cosas diferentes. Parte del equipo de estrategia digital nacional con el que estuvimos trabajando eran personas muy talentosas en el área tecnológica y montaron estas plataformas y lanzaron algo que se llamaba retos nacionales. Así que parte de diferentes secretarías lanzaban retos y decían: tenemos que crear, por ejemplo, una plataforma que tenga esto, esto y esto, y se daban premios a los participantes. Así que todo esto ya existe. Para los mapas de calor hay algo que se llama OpenStreetMaps, que no es de Google Maps, sino que es una alternativa libre, y funcionan bastante bien. Entonces yo sugiero eso,
si se quiere crear una plataforma desde cero, lo cual está muy bien, es aplaudible, depende mucho de qué tecnología se quiere utilizar. Se tendría que cotizar todos los parámetros que va a medir y demás. Sin embargo, esa es una de mis recomendaciones porque es bien importante que esto sobreviva. No existe la continuidad en las administraciones, pasan los 3 años o pasan los 6 años y se mueren todas las buenas iniciativas y todo se queda en buena fe, ¿cierto? Así que hay organismos internacionales con los que se puede cruzar todo esto. Yo creo mucho en la colaboración. Algo con lo que he crecido y lo amo personalmente es todo este ambiente del open source, de la cultura hacker, en donde no nos negamos información y todos buscamos crecer, en donde te comparto todo lo que sé y tú me compartes todo lo que sabes y hacemos reuniones mensuales en donde hablamos de un tema. Esto es lo más rico, ya hay libros que hablan de este tipo de comunidades, cómo enriquecen una ciudad en donde te unes a hablar de un tema que te duele y a partir de eso te conviertes, te vas haciendo un experto poco a poco, puedes empezar a bajar recursos de manera colectiva y es algo que hace falta aquí en Morelia, que estas conversaciones sucedan todavía más y es algo que los felicito muchísimo. Gracias. David, te escuchamos. Gracias. Nada más rapidísimo enfatizar el tema, digo, desde la sociedad civil me parece que es muy importante que podamos precisamente que se trabaje sobre la vertebración de los organismos. Es decir, si haces un mapeo ahora de los organismos que tienen esfuerzos que se relacionan con este tema en específico, pues das una data muy interesante de lo que han descubierto de sus distintos paradigmas. O sea, desde los paradigmas de cada organismo que atiende a algo relacionado con este tema, me parece que la vertebración tendría que ser muy importante y ahí la sociedad civil juega un papel fundamental. Por supuesto que también el tema del financiamiento y pues en el tema de observar, y no solamente de observar, sino de regular, ¿no? Me parece que eso genera muchísima certidumbre. Y quedar atento al tema del gobierno, porque, y la participación que tiene, porque me llamó mucho la atención el tema de no informar a las autoridades. Totalmente de acuerdo, porque de ahí deriva el tema. Sin embargo, digo, dentro de la teoría de la gestión de los negocios, que es mi tema, se habla sobre, si tú tratas a una persona como lo que es, va a seguir siendo lo que es. Si la tratas como lo que puede llegar a ser, se convierte en ello y aplica para las instituciones. Si una institución, si se crean planes con base en las instituciones que hoy tenemos, nos va a llevar mucho más tiempo convertir a la institución en lo que debe ser. Si empezamos a incidir en que la institución sea lo que puede llegar a ser y en el deber ser, basado en el humanismo, en el bien común, en la dignidad de la persona y en su defensa, vamos a poder tener mucho más impacto de largo plazo y mucho más trascendente. Perfecto. Creo que con esas ideas vamos a robustecer más la primera parte del enfoque social. Con sus puntos de vista, la verdad, han sido muy enriquecedores. Y ahora pasando a la otra parte, que tenemos unos puntos de vista respecto del problema desde el enfoque de gobierno, y ya se ha mencionado, y efectivamente ha sido el eslabón más débil que ha tenido el sistema de justicia, y ha sido el policía, ¿no? Los elementos policiales, porque nuestro punto de vista es dar un empoderamiento a los policías, porque efectivamente, como lo mencionaron, no podemos dar este enfoque al policía como el malo, ¿no? Tenemos que trabajar sobre él para poder evitar y prevenir este tipo de delitos, porque al fin y al cabo se entiende el por qué se ha cometido este tipo de delitos, porque la propia ciudadanía, el propio gobierno lo ha dejado pasar, porque en gran parte los policías no están capacitados para llevar a cabo una investigación, para llevar una debida detención. Hay una sobreregulación normativa en México, como también se ha mencionado, y también hay un gran problema en la formación de instituciones de seguridad pública. Y es algo que hemos estado viendo últimamente, y sobre todo en esta época electoral, donde todos hablan de seguridad pública, pero nadie habla de los policías, básicamente. Y el punto a lo que queremos llegar es mejorar el primer contacto del sistema de seguridad pública en México mediante el policía científico. Si no tenemos un policía científico, no vamos a llegar a tener un verdadero cambio en nuestra sociedad.
porque a pesar de tener las mejores leyes, las mejores estructuras de procuración de justicia, jamás vamos a poder combatir lo que es la impunidad desde cero. Porque si queremos cambiar lo que es las instituciones como la Procuraduría, el Poder Judicial, estas son las élites. Tenemos que atacar el problema desde raíz, que ha sido el policía desde un inicio. Porque, ¿qué pasa a un policía en promedio en general en nuestro país? El policía no está capacitado. Hay elementos que no han terminado ni siquiera la primaria, tienen turnos de 48 horas seguidas o más, no se les da seguridad social y no tienen un equipamiento para repetir la agresión. Además pueden ser fácilmente corrompidos por el crimen organizado porque por un simple servicio ganan lo que ellos ganarían en un año, ¿no? Entonces, estos temas no están puestos a la mesa normalmente y en este caso no tratamos de defender a los policías, pero se entiende por qué estamos en esta situación, ¿no? Donde el policía está cometiendo cosas que van en contra del propio Estado, ¿no? Y de su propia ciudadanía. Entonces, esto es lo que tenemos en mente y queremos compartirlo con ustedes sobre la creación de una verdadera policía científica, misma que debe tener como objetivo la criminalística a través de la técnica policial, es decir, la investigación técnico-policial del delito. La verdad se ignora respecto a las personas, cosas o circunstancias que han ocurrido en la comisión de un delito con aportes de pruebas. Es importante capacitar al policía, la recolección de pruebas, porque al final la prueba va a ser presentada ante un juez de control, una persona que no estuvo en el momento de la comisión del delito y no conoce los hechos. Entonces, la única forma de asegurarle que así fueron las cosas, en cierta manera, ha sido mediante la recolección de pruebas y asegurar este tipo de técnicas de investigación. Por otro lado, el aumento de salarios de los policías. ¿Por qué no es posible tener policías que tengan un salario de 5,000 pesos al mes, ¿sí? Y todavía no les entregas becas, no les entregas seguridad social y todavía tienen que comprar sus uniformes, pagar la gasolina de las patrullas, sus chalecos antibalas, cartuchos y cargadores? También entablar un sistema de carrera policial efectivamente, porque actualmente en las instituciones policíacas el policía es contratado, ¿sí? Pero no tiene una carrera como tal. Entonces, cuando llega un nuevo directivo de seguridad pública, va a cambiar a todo el equipo de trabajo y está sujeto a una incertidumbre laboral en que en cualquier momento puede ser sustituido y no tiene una carrera o una formación como policía. También otro punto es garantizar las prestaciones mínimas para la mejora de condiciones laborales del policía, como lo es el acceso a créditos para viviendas, un seguro de vida, darle un seguro médico, un fondo de ahorro para el retiro, becas escolares para sus hijos y finalmente apoyos para las familias de policías caídos en cumplimiento de su deber. Al final, todo esto es para poder darle un empoderamiento al policía, porque en la actualidad, si nosotros vamos a una calle solitaria y nos encontramos dos policías, preferimos no cruzar, ¿no? Ese es el hecho. Le tenemos más miedo a nuestra policía, ¿sí? Entonces, y finalmente hay un punto que hemos estado discutiendo es darle herramientas tecnológicas, ¿no? Se ha hablado acerca de incluso ponerles cámaras a sus uniformes para ver su debido actuar, ¿no? Sin embargo, esto es muy discutido. No sé si alguien quiera hablar al respecto. Bueno, durante algunos años estuve colaborando en la Policía Federal en la parte de prevención y vinculación y derechos humanos. Y entonces veía cómo los diferentes cuerpos policíacos para el ciudadano, pues no importa el uniforme o a qué agrupación pertenezco, para que yo me pueda acercar a él y pretenda obtener determinada respuesta de él si estoy siendo víctima de un delito. Y entonces había en ese momento el problema de, pues es que a mí no me toca porque pues le toca a la policía del estado porque es un robo, ¿no? O le toca a la municipal porque pues sí se estacionó mal, pero pues es una infracción, etcétera, ¿no? Y entonces se vino toda un planteamiento nacional
respecto de incluso los mismos uniformes. Prácticamente ahora ni siquiera distinguimos cuál es el policía federal, el estatal y el, más que por el nombre, si te le quedas, si lees bien. Y también se dio toda una gran discusión nacional respecto de qué íbamos a hacer con los policías a los que les pedíamos prácticamente que nos entregaran su vida por 3 pesos. Y entonces casi todas las voces dijeron, no, pues es que hay que aumentarles el salario y hay que contratar pues gente que sea profesionista. Y entonces, por lo menos en la Policía Federal se hizo una gran convocatoria, hicimos las unidades de inteligencia hechas solamente por egresados de una licenciatura o de una carrera técnica. Y entonces vieron ellos mismos que pues a los 2-3 años estas mismas personas estaban renunciando, porque pues las situaciones, como bien lo dijo David, cuando te tratan como eres y no como lo que podrías llegar a ser, pues llegaron a una misma institución que los trataba como los policías de antes, y entonces pues en unas condiciones denigrantes, en una oficina horrible, etcétera. Entonces dices, yo estudié, los muchachos decían, o sea, yo estudié una licenciatura, estoy aquí en una oficina más que horrible, exponiendo mi vida, y a lo mejor me pagan bien, pero no es lo que yo, a lo que yo aspiro a hacer en México. Y entonces, después de todo, de esa curva de aprendizaje, yo creo que lo que mejor sacamos es que no es, sí obviamente deben de tener un salario digno los policías, sí obviamente deben de tener una seguridad social, etcétera, pero más que eso, yo creo que debe de haber una red de apoyo para los policías y sus familias. ¿Cómo es esto? Bueno, pues tenemos desarrolladores de fraccionamientos, por ejemplo, pues darles créditos baratos, no como los créditos que les acaban de dar hace un año a los policías a la policía Michoacán, y son los créditos más caros por unas casas horribles que son un pie de casa. Sino un crédito barato, dale un crédito barato, busca a las escuelas y a las universidades y diles que les den una beca a sus hijos, no de todo, pero de una buena parte. Entonces, dale también acceso a que se vaya a unas buenas vacaciones, que aspire a irse a Cancún o que aspire a irse a Puerto Vallarta o a donde sea. Dale acceso a eso barato. Y estoy seguro que después de todo eso, mañana el policía que siquiera se le ocurra tener o no levantarse a pasar lista, la esposa lo va a levantar, porque no es el interés de la casa, de la beca, o sea, está en juego todo. Ese experto es infalible. Ajá, exactamente. El mejor. Y es la mejor motivación que va a tener el policía de no andar en malos pasos, porque hay toda una red que se va a descomponer y que se va a caer si él sucede que están en malos pasos. Y entonces, eso por un lado. Y por el otro, pues también hay un problema en la manera de planeación, en específico del nuevo sistema de justicia penal. La Secretaría Técnica del nuevo sistema de justicia penal primero pensó en el caso de la capacitación, se tardó años y dijo, pues vamos a capacitar a jueces y a magistrados, y le metieron lana impresionante a estar capacitando a jueces y a magistrados, y luego se cansaron de ellos y dijeron, ¿quién más? Los policías. Nos acordamos en los últimos 2 años de que también había otros elementos que participan en este nuevo sistema de justicia penal, y que resulta que son los policías, y que resulta que es la Procuración de Justicia. Y hasta entonces le dijeron, ¿sabes qué?
vamos a capacitar ministerios públicos, vamos a capacitar abogados, vamos a capacitar defensores de oficio, vamos a capacitar policías. Y resulta, pues, totalmente grave, porque en el nuevo sistema de justicia penal, quien es el primer respondiente es el policía. Y entonces, si no lo capacitaste, pues va a llegar y te va a pisar las pruebas. Y mañana, cuando el Ministerio Público lo lleve a proceso, pues resulta que se cayó el proceso porque todas las pruebas estaban mal desde el primer contacto. Pero no es culpa del policía, es simplemente que no hubo toda una estrategia nacional que se dirigiera a ellos. Y entonces tenemos unos juzgados federales hermosos, impresionantes, unas salas magníficas, pero unos policías mal capacitados. Y seguimos teniéndolos. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pasa o se conformó con pasar de 842 horas de la formación inicial de los policías a 900 y punto. Pero no va más allá, no les dijo a las instituciones, oye, te voy a supervisar a ver si estás dando las capacitaciones. No, o sea, les da el dinero del Fortaser o del FAS a los estados o a los municipios, y desafortunadamente no los vuelve a ver hasta el otro año, cuando van por el dinero del otro año, pero no hay una supervisión. Entonces, sí está muy bonito que les demos mejor salario, sí, pero mejor sería una red, y que eso además es social, porque con la misma sociedad puedo hacer la red y se cae en el momento en que tu policía actuaste mal, perfecto, entonces no hay beca, no hay crédito, no hay lo demás. Gracias. ¿Alguien más que busque aportar? Bien rápido. A ver, no tenemos materia de civismo. Y yo creo que desde ahí tendría, a ver, un niño que está cursando la primaria a los 12 años está a 6 años de convertirse en adulto. Y ha pasado anatómicamente y científicamente comprobado los mejores años de su vida, de su existencia terrenal, para aprender los valores. Entonces, creo que hay mucho desconocimiento y hay que saber con qué paradigma se está educando a los niños también con lo que la autoridad es, ¿no? Y por supuesto que aparte de que el policía tiene que saberse lo que es, con todas sus letras, que no es solamente atrapar a los malos, sino ayudar a una persona a cruzar la calle, ayudarte a cambiar la llanta de tu carro, ¿no? Es decir, que son cosas que no sabemos que podemos esperar de un policía y que quizá el policía tampoco. En algún momento lo veo, pero nunca lo ejerció, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también es importante cerrar la pinza, ¿no? En el sentido de que, digo, no sé a quién se le ocurrió quitar la materia de civismo, y a lo mejor alguien que se esté más detalle sobre el tema me lo podría decir, pero digo, aquí la idea sería poder también incidir en las nuevas generaciones, porque en 6 años se van volando, y en 6 años los niños que hoy no están aprendiendo civismo van a ser adultos. Y yo creo que algo que también es importante, sobre todo por el manejo a veces de los recursos públicos, que justamente el recurso público obliga al tema de la transparencia y de la rendición de cuentas, es como generar estos mecanismos desde un poco la sociedad civil y el gobierno para que recursos que justamente se destinan para el tema de prevención del delito, para el tema de seguridad, para el tema de fortalecimiento de los cuerpos policíacos, que va desde compra de vestuario, uniformes, armas, equipamiento, muchas veces esos recursos no llegan directamente a donde se tienen que ser destinados. Y digo, es algo lamentable, porque tiene que ver con un problema estructural que hay en México y en muchas partes del mundo, como es el tema de la corrupción. Es decir, es un tema de verdad gravísimo, pero además que es un cáncer que va minando todas las estructuras del Estado y que obviamente se traduce en una serie de situaciones que va el tema de bajos salarios, un equipamiento inadecuado, una serie de cosas, ¿no? Yo creo que también es importante cómo desde el gobierno, o más bien a partir del gobierno, cómo se puede entrelazar con el tema de la sociedad civil y que a partir de la sociedad civil se hagan estos procesos de transparentar recursos, de
de la rendición de cuentas, de saber a qué organizaciones de la sociedad civil se están destinando, porque digo, aquí Felipe seguramente no me dejará mentir, pero de verdad es vergonzoso a veces la cantidad de recursos que hay para proyectos que se los gastan, no sé, de repente enseñándoles a las mujeres a hacer gelatinas, ¿no? O cuestiones así como que no dicen, eso no tiene mayor sentido, ni impacto social, ni vas a transformar nada. O sea, realmente nada más como ves cómo te gastas el dinero de manera creativa, tomas unas fotos, haces lista de asistencia y vas por tu $1,000,000 a probar que ya te lo mereces, ¿no? Pues yo creo que también tiene que ver con el tema de transparencia de recursos públicos, porque sí, me parece que en materia de seguridad es donde las bolsas de recursos para organizaciones civiles son las más altas. Sí, cantidades que ustedes no se imaginan para el tema de prevención, sobre todo del delito, prevención del delito. Y cómo ese recurso pocas veces se transparenta, pocas veces hay indicadores de impacto para medir cuál fue el beneficio en términos sociales en una comunidad, en un municipio, en una determinada región, y es dinero que se pierde año con año, porque además no hay seguimiento, no hay indicadores de evaluación, y basta con que nuevamente esa asociación civil el siguiente año lleve su propuesta nuevamente de trabajo, si tiene ya los vínculos ahí internamente a nivel nacional en el secretario ejecutivo, se lo aprueban y es un recurso que nuevamente se va a tirar a la basura. Entonces yo creo que el tema de la transparencia de los recursos públicos es lo que tenemos que seguir empujando desde ese tipo de propuestas. Por otra parte, Paquito, a mí, muchísimas gracias. Me gustaría preguntarte tu opinión sobre, por ejemplo, lo que dice aquí la maestra y el licenciado, de que los recursos no llegan porque hay muchos intermediarios. Y ahora que hemos visto mucho lo del blockchain, usar estas tecnologías para eliminar intermediarios y que todo sea transparente, ¿qué propondrías tú o qué idea tecnológica tienes para esto? Y esto ya no está en el programa, pero Hay que aprovecharlo, ya que lo tenemos aquí, que nos dé buenas ideas. Bueno, para quien no está familiarizado con esto, el blockchain es la tecnología toral de lo que es el Bitcoin y todas las demás criptomonedas. Es esta la tecnología que se planea usar en las elecciones de este país europeo, en Estonia, para poder validar que realmente cada voto de cada ciudadano no se puede corromper. Ya que si tú alteras uno de esos bloques, tienes que alterar toda la red, y es por eso que la moneda llega a ser tan poderosa, por el blockchain. Entonces, se quiere utilizar, o se está utilizando para poder validar los votos de una elección a nivel nacional. Esto nos habla que realmente hay una confianza en la tecnología, porque es criptografía y la criptografía está basada en matemática pura. Así que si queremos etiquetar recurso público con blockchain, es una idea fantástica. Ahora, para poder llegar a ejercerlo, es necesario tener a muy buenos programadores y también que no llegue a haber algún tipo de backdoor. Los backdoors es malware, por así decirlo, software malicioso que llega a ponerse en ciertos programas. A partir de un leak de Wikileaks, se llegó a saber que la mayoría de los programas populares del mundo, como iTunes, la suite de Office, que casi todos tenemos instalados en las máquinas, tienen puertas traseras, para que así puedan llegar, si algún día hay algún interés económico, político, en la computadora de algún personaje importante, se usa esa backdoor para poder entrar y sacar información, sin dejar rastro alguno, o muy difícil de hallarlo. Entonces, se puede auditar el mismo software ya que esté terminado, porque parte de blockchain tendría que tener otros parámetros. Sería importante cuidar eso. A quienes se contratan, que sea a través de una licitación, que todo sea transparente. Y todo este tema de la transparencia justamente se puede atacar con el Open Data, cuánto dinero está entrando, y que haya licitaciones públicas. En Chile lo hacen y ha sido un éxito. Chicago tiene una de las mejores plataformas de Open Data de Estados Unidos, y cualquier ciudadano puede entrar a ver cómo se está yendo su dinero. Tú puedes ver en un gráfico interactivo cómo tu dinero se desglosa y cuánto dinero se va para pagar el agua, servicios eléctricos, cuánto a la policía. Esto te da una confianza para poder seguir apoyando a la ciudad y demás. Eso respecto a blockchain. Sobre la formación policíaca, se me hace muy buena idea lo de
usar las cámaras con los policías. Sin embargo, es algo caro, pero se está haciendo. En Estados Unidos usan algo que se llaman las cámaras dash. Los usan en el vidrio de la parte frontal de los vehículos. Y cada vez que se va a parar un policía a darle un ticket a alguien, todo queda registrado. Entonces mucho de eso implica que ya tengas que cambiar tu comportamiento porque está siendo grabado, te van a auditar más tarde, y eso es bien importante.